En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día, lunes 4 de septiembre del 2023. Estamos hoy en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sión. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué triste episodio, hermanos y hermanas, que Jesús pasó en ese momento. Hoy se cumple, dice el texto, esta escritura que acabáis de oír. Con estas palabras Jesús comenta, hermanos y hermanas, en la sinagoga de Nazaret, un texto del profeta Isaías: que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Estas palabras tienen un sentido que sobrepasa el concreto momento histórico en que fueron pronunciadas. El Espíritu Santo habita en plenitud en él,
y es Él quien lo envía a los creyentes. Lo que hoy escuchamos, hermanos y hermanas, en el Evangelio de Lucas, ha sido y es la constante en el camino de los profetas auténticos. Resulta incómodo y son rechazados porque han puesto el dedo en la llaga que duele y no se quiere sanar. Es muy fácil y cómodo anunciar lo que se quiere oír, adular a los poderosos o callarse ante temas muchas veces candentes. Y eso lo vivimos hoy. La fe no es cuestión, hermanos y hermanas, de certificados, sino de vida. Oiga bien, hoy Jesús recrimina la incredulidad de sus paisanos, que enfurecidos se disponen a lincharlo. Abrirse a la fe, digamos, o llegar a madurar, es un proceso que requiere tiempo y sobre todo apertura del corazón. Tal vez nuestra incredulidad hoy se ve evidenciada en aquellas rigideces mentales y culturales, digamos, que sintonizan con el estilo de vida impuesto por la sociedad de consumo, de modo que vivimos, digamos, enclaustrados, sin, digamos, proponer alternativas que nos hagan personas más libres. Hermanos y hermanas, hoy muchas personas que han alcanzado, digamos, el confort o la comodidad, les da miedo la novedad. Siendo realistas, ¿qué tanta apertura hemos mostrado nosotros a las palabras del Papa, al magisterio del Papa Francisco? Adoptamos ideas nuevas, identificamos el camino más reciente en el modo de pensar y de actuar. Como dice el Evangelio, año de gracia. Fue aquel en que por nosotros Cristo fue crucificado. Fue entonces cuando nos convertimos en personas gratas a Dios Padre, y cuando por medio de Cristo dimos frutos. O como dice el Papa Francisco, que la buena noticia es la perla preciosa del Evangelio. No es un objeto, es una misión, hermanos y hermanas. Lo dice el Papa, lo sabe el que experimenta la dulce y confortadora alegría de anunciar a Cristo. La economía de la salvación actúa en el marco del tiempo, pero desde su cumplimiento en la Pascua de Jesús y en la efusión del Espíritu Santo. El fin de la historia es anticipado como pregustado, y el reino de Dios irrumpe en el tiempo de la humanidad, hermanos y hermanas. Hoy se cumple, dice Jesús, esta escritura que acabáis de oír. Por eso cada día, hermanos y hermanas, cuando escuchamos el Evangelio, hemos de poder decir como María, hágase en mí según tu palabra. A lo que Dios nos responderá hoy, se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Ahora bien, para que la palabra sea eficaz en nosotros, hay que desprenderse de todo prejuicio. Los contemporáneos de Jesús no le comprendieron porque lo miraban solo como, digamos, con ojos humanos. ¿No es este el hijo de José?, dice el Evangelio. Veían la humanidad de Cristo, pero no advirtieron su divinidad. Siempre que escuchamos las palabras de Dios
más allá del estilo literario, de la belleza, de las expresiones o de la singularidad de la situación. Hemos de saber, hermanos y hermanas, que es Dios quien nos habla. Porque Dios nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras y estilos. Y a veces no nos damos cuenta cuando Dios nos está hablando a través de acontecimientos, a través de un problema familiar, de una enfermedad, de una alegría, en fin, de muchas maneras, como dice la carta de los Hebreos, habló Dios. Y hoy nos ha hablado a través de la palabra de Dios, a través de esta exhortación que nos hace Jesús, para que nosotros pues no hagamos oídos sordos a la palabra de Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.